¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva edición de Noticias Internacionales, que significa que pasó una nueva semana y tenemos muchos destinos para compartir, reflexionar y, por supuesto, informarnos desde Chacra Televisión. Es casi la consigna de cada semana, empezamos por casa, pero Argentina que impacta en el mundo y todavía siguen las consecuencias, las repercusiones de lo que fue nuestro país en la CIAL de China, en Shanghái exactamente, junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto fue del 28 al 30 de mayo, pasaron algunos días ya, pero se hace eco en torno al impacto en la producción de carne de la Argentina sobre las palabras que dijo Jorge Grinberg, que estuvo en la CIAL, y recordemos, él es el presidente del Instituto de la Promoción de la Carne de nuestro país, y esto dijo desde el gigante asiático. Este es un evento fundamental de la industria, pero es el fin de lo que nosotros iniciamos cuando un toro sirve una vaca. De ahí tenemos el nacimiento del ternero, la recría, el engorde, y de ahí se genera un producto que va a exportación, ya sea en caso de carne premium, como se está empezando a mover un poquitito acá en China, o la carne que en un momento dado no tenía colocación en Argentina. Hoy por hoy este es el mercado que se lleva el 80% del producto, que es vaca, ya sea vaca manufactura o vaca conserva, pero en realidad, si vemos, este es el final de toda una cadena. Mirá, yo lo que veo que todos los boxes están trabajando, hay consulta, hay gente. Si bien no fue con la cola del 2016, creo que había cola en todos los boxes, pero se ve que está trabajando todas las mesas permanentemente con gente. La noto a China un poquito más tranqui, pero puede ser una impresión muy personal. Hablando con algunos habitantes de acá, empresarios, me dicen que está un poquito más calmo todo. China es una aspiradora, como se dice, total. Yo creo que si tenemos más carne para ofertar, la va a consumir. El problema hoy por hoy son los valores, ¿cierto? Un valor de $4.000, $3.800, $4.200 con el dólar Argentina y la retención, bueno, no es un buen valor. Y hoy, por lo que estoy viendo y charlando, no hay un diferencial para arriba que nos ponga un poquitito más contentos. La CIAL nos permitió conocer más personas, nuevos mercados y argentinas en China también. Andrea Gottschalk está allí, fue por un intercambio profesional y terminó quedándose en el territorio chino y representando a su vez a nuestra tierra. Hola, mi nombre es Andrea, yo soy de Argentina, pero vivo en China ya hace más de 10 años. Vine por un intercambio de 6 meses y 10 años después sigo acá en China y me dedico a hacer marketing digital y desarrollo de mercado entre China y Latinoamérica, específicamente con Argentina. Desde hace 4 años trabajo en The Giant, que junto con Puken en Argentina llevamos adelante la campaña de promoción de la carne argentina en China. Es una campaña que se centra en lo que es el marketing digital, la apertura de las redes sociales en China, y hacemos campañas de difusión tanto online como offline, como en el caso de CIAL aquí en Shanghái, donde reflejamos todo el trabajo que se hace on-site, luego a las redes sociales chinas. Hacemos campañas de promoción en todas las redes chinas, hacemos eventos de degustación, también colaboramos con restaurantes, con plataformas de venta de e-commerce, donde hay presencia de carne argentina, y colaboramos con influencers, con cocineros muy conocidos aquí en China, quienes preparan recetas usando la carne argentina, y luego nosotros compartimos tanto el conocimiento como las promociones en las redes sociales chinas para llegar al consumidor final, que es el objetivo que tenemos con la promoción de la carne argentina. Estamos apuntando a un segmento joven
el cual tiene muchísimo interés por la comida saludable, resaltando justamente la calidad de la carne argentina y llegando a un segmento de la población en China, el cual tiene mucho interés por lo que son los cortes premium y sobre todo por la comida saludable y buscar la trazabilidad de los alimentos. Y es por eso que hacemos un camino de descubrimiento con la carne argentina, donde el consumidor chino puede llegar a saber de dónde viene el alimento, aprenderlo a cocinar y también darle los aspectos de la comida china con el valor agregado de que sea carne argentina. En cuanto a lo que son las estrategias de marketing para el consumidor chino, es sumamente importante conocer el perfil de este consumidor, que es completamente distinto al consumidor argentino. El consumidor chino consume tanto la información como el producto de una forma muy distinta. Se interesa muchísimo por qué hay detrás de ese producto, en este caso, en el caso de Argentina, el país de origen, la trazabilidad, tiene muchísimo interés por saber justamente de dónde viene. Entonces, para llegar a ese consumidor chino hay que hacer un trabajo muy intenso de educación, como decimos, educación en el sentido de dar a conocer justamente el origen, la calidad y también la manipulación, porque la comida china, la cocina china es muy distinta a la cocina argentina, desde los utensilios hasta también la forma de cocinar. Entonces hay que hacer un proceso de adaptación de la carne argentina y del consumo de carne argentina completamente adaptado al consumidor chino y al mercado chino. Y de esta manera dejamos a la República Popular de China, nos vamos a Europa, cambiamos de continente, porque el clima es un tema de agenda en la Unión Europea, en lo que es Bruselas, ¿no? Allí las sedes administrativas del bloque de estos países aliados, donde debatir, programar y proyectar cómo enfrentar posibles nuevas inundaciones es respuesta al eco de lo que estuvo pasando y sigue ocurriendo en Brasil, consecuencias que se van a extender tal vez por algunos años, y de esta manera Europa dice, ¿cómo nos preparamos? Se pregunta, ¿cómo enfrentamos futuras inundaciones? Venimos atravesando sequía, pero de la falta al exceso de agua es un poco lo que ocurre y lo que nos tiene acostumbrado ya la condición climática general. La ciudad de Pepinster muestra las secuelas de las dramáticas inundaciones que asolaron el este de Bélgica en julio de 2021. El agua subió hasta el primer piso de algunos edificios, causando la muerte de 7 personas y el cierre de todos los comercios, una escuela y la administración local. Las imágenes conmocionaron a la Unión Europea, ya que las mismas lluvias torrenciales e inundaciones afectaron también a Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. El balance fue trágico. 240 muertos y unos 50.000 millones de euros en daños. Para el alcalde de Pepinster, este fenómeno meteorológico extremo sirvió de electrochoque ante las consecuencias del cambio climático. Je pense qu'on est qu'au début et qu'on doit absolument prendre toute une série de mesures bien plus importantes, je dirais bien plus fondamentales et structurelles pour qu'on puisse faire face à ce phénomène. On doit commencer par tout ce qui est aménagement du territoire, aménagement des berges, je dirais des rivières, et également, je crois que tout ce qui est ici les fagnes qui sont, je dirais, vraiment l'éponge de la région en cas de pluie, il faut que les fagnes soient retravaillées de telle sorte qu'elles jouent à nouveau ce rôle. La gestión del agua frente a la crisis climática ocupa un espacio central en la Semana Verde que se celebra en Bruselas. En un informe publicado este mes, la Agencia Europea de Medio Ambiente hace sonar las alarmas con razón. El 12% de la población europea vive en zonas de riesgo. Se espera que estos fenómenos extremos se multipliquen e intensifiquen en el futuro, pero la UE no está lo suficientemente preparada y debe actuar en 2 frentes. Il y a 2 choses principales, effectivement des moyens financiers, ça veut dire aussi que dans le cadre financier européen, toutes les politiques d'adaptation doivent être intégrées, les pays doivent massivement investir dans les politiques d'adaptation, ça c'est une chose, et puis d'autres choses, c'est des changements de pratiques, la mise en place des solutions basées sur la nature, c'est ça qui est le plus efficace, et donc ça coûte pas nécessairement plus cher, mais c'est vraiment des changements de modèle, des changements d'état d'esprit,
presque des changements culturels. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las inundaciones podrían intensificarse, principalmente en el noroeste y el centro del continente europeo. Volvemos a Latinoamérica, Uruguay y en este caso el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Atención, ya faltan pocos días para el invierno, tuvimos días muy fríos en mayo y el siguiente informe junto a profesionales uruguayos es para quienes se dedican a la ganadería. Llega el invierno y es el momento adecuado de compartir con vos el siguiente protocolo de cuidado en los animales. Un correcto control de la garrapata debe comenzar en invierno para evitar la presencia del parásito en verano y otoño. Sin embargo, en muchos casos este plan de prevención fracasa y la garrapata se transforma en un problema grave en esta época del año. Este video tiene como objetivo hacer recomendaciones prácticas para los casos donde la parasitosis es alta en verano y otoño. A partir de fines de verano y otoño, las condiciones climáticas de humedad y temperatura, sumado a años particulares con abundancia de pasto, generan ambientes propicios para la proliferación de la garrapata del bovino. Bajo estas condiciones, su ciclo no parasitario, es decir, el ciclo biológico que ocurre sobre la pastura, se acorta. Este ciclo comprende el periodo que transcurre entre la caída de una garrapata adulta hasta la eclosión de nuevas larvas. Por ende, si no se controla adecuadamente la garrapata sobre el animal, se dispondrá rápidamente de nuevas larvas para subir al bovino, viéndose reflejado en altas cargas parasitarias. En Uruguay, el clima propicia el desarrollo en promedio de 3 generaciones de garrapata por año, donde la primera generación que inicia a fines de invierno dejará su descendencia para que se inicie una segunda generación y esta a la tercera, llevando a un incremento acumulativo de garrapatas. Esto explica que si en esta época del año, fines de verano y otoño, observamos altas cargas de garrapatas sobre el animal, es posible que hubo fallas en los tratamientos en la primera y segunda generación, tanto en el uso de garrapaticidas, así como también cuestiones operativas, como por ejemplo retrasos en el tratamiento o ingreso de animales al predio con garrapata. Una evidencia de esto son las diferencias que se observan entre establecimientos que aplican tratamientos continuos y precisos en la primera y segunda generación, en comparación a aquellos que realizan tratamientos puntuales al detectar garrapatas, siendo estos últimos los que presentan un mayor número de garrapatas sobre los animales en este momento del año. Ante la presencia de altas cargas de garrapatas en los animales, es importante tomar medidas inmediatas. Se aconseja el uso de productos que voltean rápidamente la garrapata, como pueden ser los baños de inmersión o aspersión. Se recomienda realizar 3 o 4 baños consecutivos separados por 7 a 9 días. Y luego, si observamos que la carga de larvas disminuye, se puede distanciar el baño a 21 días. Si optamos por esta medida de baños, es fundamental utilizar un acaricida eficaz y garantizar un llenado correcto del baño, además de monitorear regularmente la concentración del producto. Si no se cuenta con baños y con la información de eficacia de los garrapaticidas, se puede realizar un seguimiento a campo para evaluar el tratamiento realizado. Esto consiste en separar e identificar por cada rodeo a tratar entre 10 a 15 animales. Con el animal en el cepo, contar el número de garrapatas con tamaño mayor a 4.5 milímetros. El conteo se debe realizar por el lado izquierdo del animal, previo al tratamiento y registrar las cantidades. 10 días posteriores al tratamiento, se deben de encerrar nuevamente los animales y volver a realizar el conteo de garrapatas. Esto nos brindará una información preliminar a campo de la eficacia del producto utilizado. Es importante tener en cuenta que en esta época del año, con gran desafío de larvas, aumenta la incidencia de enfermedades transmitidas por garrapata como la babesiosis y anaplasmosis. Si se detecta un animal con fiebre, depresión, mucosas pálidas, se recomienda realizar rápidamente un tratamiento químico con piroplasmicidas tales como imidocar o diaminacene de aceturato en combinación con antibiótico oxitetraciclina.
Para mejorar la recuperación de los animales es necesario combinar a estos piroplasmicidas y antibióticos la administración de antiinflamatorios para bajar la fiebre y actuar sobre el bienestar animal. Es fundamental y de gran importancia coordinar con su veterinario asesor para realizar el diagnóstico de estas enfermedades y ajustar el tratamiento según la necesidad. En estos momentos del año y en aquellos predios donde se observa gran número de garrapatas, es un buen momento para coordinar con su veterinario asesor y poder realizar la colecta de 100 garrapatas adultas teliógenas para analizar su perfil de resistencia. Estos resultados son muy valiosos para proyectar un plan efectivo a futuro con el uso de drogas eficaces para combatir la garrapata. Además, se recomienda planificar con anticipación con su veterinario sus objetivos y redoblar esfuerzos para combatir la garrapata, iniciando los tratamientos a fines de invierno con el fin de controlar generaciones futuras, logrando así disminuir la garrapata que iniciarán en la segunda y tercera generación. Nos vamos a Estados Unidos, así, con la velocidad del viaje que nos permite Chacra Televisión, que nos permite esta edición de Noticias Internacionales. Porque hay productores agropecuarios norteamericanos que estrechan sus lazos con los productores cubanos. Después de lo que simboliza esta relación Cuba-Estados Unidos, Cuba a lo largo de la historia, lejos acá de generar una intención de distancia, hay cercanía y así se evalúa, ¿no?, lo que se puede llegar a colaborar entre las dos regiones y, en definitiva, entre los dos sectores agropecuarios. Representantes de los granjeros estadounidenses abogaron el miércoles en La Habana por establecer lazos comerciales agrícolas con Cuba, más allá de los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo. En las próximas elecciones, sea quien sea el candidato que obtenga la victoria, será su última posibilidad de postularse. Y creo que una vez que haya pasado ese momento de la elección y las cosas tomen su nivel, habrá la oportunidad de realizar progresos. Strain forma parte de una treintena de granjeros estadounidenses de todas las regiones productoras del país norteño que asistieron durante 3 días a la 5ª conferencia agrícola entre Cuba y Estados Unidos. El funcionario miembro del Partido Republicano recordó que en un encuentro en febrero último, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó la voluntad del gobierno de la isla de encontrar una manera de ir hacia adelante en los vínculos bilaterales. El presidente cubano nos ha expresado su voluntad de encontrar una manera de ir hacia adelante, de progresar, y una vez que se den estas condiciones, pienso que habrá manera de encontrar formas de tener mayor cooperación o de ver la posibilidad de intercambio de productos entre ambas naciones, etc. Desde el lunes último, los participantes en la conferencia intercambiaron con funcionarios y campesinos cubanos, además de visitar varias empresas agrícolas estatales y privadas y recibir información sobre el estado de las relaciones entre los dos países. Interesado en el cercano mercado cubano de unos 11 millones de consumidores, el sector agrícola estadounidense ha sido uno de los más activos a favor de la mejoría de las relaciones bilaterales y del levantamiento de las medidas coercitivas contra Cuba. El Congreso de Estados Unidos aprobó en el año 2000 una ley de reforma de las sanciones y la ampliación de las exportaciones que permite a la isla comprar alimentos a compañías estadounidenses, aunque en condiciones desventajosas. El destino siguiente no es lejos de Estados Unidos, es allí, en esta zona, ya directamente lo que es Mesoamérica, porque México nos recibe ahora en la pantalla para repasar y reivindicar algunas historias de mujeres agropecuarias, mujeres rurales. Primero, la historia, los mayas. Segundo, también quienes mantienen viva la tradición en torno a la producción del agro, la agricultura familiar también, la recolección de los alimentos, la molienda, el tratado ancestral de la materia prima. Te vamos a compartir este informe junto a Insider y quédate porque es muy, muy interesante. Rosalía Chay tarda 30 minutos en triturar ingredientes frescos para preparar una deliciosa cochinita pibil al estilo maya.
Ella es una de las pocas chefs en México que aún cocina usando una de las formas de barbacoa más antiguas en el mundo. Y para eso, ella usa un pip, es decir, un horno bajo tierra. Los mayas han cocinado sus alimentos de esta manera desde el año 400 después de Cristo. Pero estas tradiciones culinarias se han dejado de lado. Los pips se han reemplazado por hornos modernos. Los ingredientes frescos ahora son salsas envasadas. Y los molinos de piedra manuales ahora son licuadoras. Yo no tengo ningún conocimiento sobre la cocina ni la comida moderna. Solamente cocino lo que me enseñaron mis padres. ¿Qué se necesita para preservar una antigua cocina? ¿Podrá Rosalía persuadir a otros a hacer lo mismo que ella hace? Para conocer la respuesta, fuimos a México para ver el proceso de preparación de este icónico plato maya que sigue en pie. Los mayas arribaron a la península de Yucatán aproximadamente en el año 2500 a.C. y para el año 250 después de Cristo, tenían una de las civilizaciones más avanzadas en Mesoamérica. Eran agricultores sofisticados que usaban la astronomía y los calendarios para guiar sus cosechas. Muchas de sus más de 40 ciudades contaban con edificaciones y templos masivos construidos con piedras. Hoy en día, esas ciudades están en ruinas, pero más de 1 millón de mayas aún viven en Yucatán, a menudo en pueblos cercanos a los sitios más históricos. Rosalía vive en uno de los asentamientos más antiguos del grupo en México, Yaxuna. En su patio trasero cultiva los ingredientes más imprescindibles para su cochinita pibil. Aquí tengo orégano, achiote y también naranjas. Son las semillas del achiote lo que otorga al plato su característico color rojo anaranjado y su toque sutilmente picante. En tiempos antiguos, los mayas usaban el achiote como colorante para la comida, como pintura corporal e incluso como lápiz labial. Rosalía muele todos los ingredientes para hacer el recado rojo, o pasta de achiote. Ella usa una herramienta antigua llamada metate, o ca en la lengua maya yucateca. La receta incluye 6 especias distintas. Ella meticulosamente mide todo a mano como su madre le enseñó de niña. Mi mamá siempre solía ponerme a moler el recado. Y así fue como aprendí a medir las porciones y las cantidades de cada ingrediente. Para finalizar el adobo, Rosalía agrega jugo de naranja agria, una fruta que abunda por todo Yucatán. Es más agria que la lima, y le añade una buena acidez a la mezcla. Si estoy cocinando mucha cantidad suelo usar hasta 3 naranjas. Pero si es poca uso solo una. Rosalía frota la pasta en la carne antes de introducirla en una gran olla de metal. Debemos agregarle cebollas moradas por encima. Después vamos a cubrir todo con algunas hojas de plátano. Las hojas de plátano le darán un sabor delicioso. En la comunidad maya, preparar cochinita pibil es una actividad que involucra a toda la familia. Se hace tradicionalmente para festejos como bodas y cumpleaños. Mientras las mujeres adoban la carne, los hombres preparan el horno bajo tierra, el pip. Con madera de los árboles Javín y Quitanché, el hijo de Rosalía enciende un fuego para iniciar la preparación. Esta madera arde lentamente y resiste bien las altas temperaturas. Luego agrega algunas rocas grandes por encima. Estas piedras mantienen el calor aun cuando el fuego se apaga. El horno tarda 2 horas en estar listo. Cuando es hora de añadir las ollas, Rosalía se asegura de colocarlas entre las piedras calientes para que el cerdo se cocine bien de todos lados. El hijo de Rosalía tapa el pip con más madera y troncos de plátano para evitar que caigan residuos en las ollas. También coloca bolsas resistentes al calor y tierra. El cerdo debe cocinarse durante 3 horas. El interior del pip puede alcanzar hasta 200 grados Celsius. Fuera de la península de Yucatán, estufas y hornos convencionales han reemplazado el largo proceso de cocinar en pip.
Pero para Rosalía, el sabor hace que la espera valga la pena. Obtiene más sabor cuando lo entierras. Todo el proceso le otorga más gusto a la carne. Tanto la tierra como el tronco de plátano ayudan a que quede verdaderamente delicioso. Rosalía cría cerdos criollos pelones, únicos en su especie, y los alimenta exclusivamente con maíz y hojas de árbol de ramón. Ninguna persona de aquí quiere comer otro cerdo, en especial los abuelitos. Todos dicen que las otras especies no son tan ricas como esta. Los antiguos mayas preparaban la versión original de cochinita pibil con carne de venado o jabalí. En el siglo XVI, los conquistadores españoles introdujeron los cerdos y las naranjas agrias a Yucatán. De esa forma se incorporaron como ingredientes esenciales de la receta. Pero su conquista también causó estragos en las comunidades indígenas de la zona. Se calcula que alrededor de 1.5 millones de mayas murieron a causa de enfermedades y guerras para el año 1600. Y para forzar la conversión al cristianismo, los españoles también incineraron sus libros religiosos. Preparar platos tradicionales como la cochinita pibil era una manera de aferrarse a su herencia para los mayas que pudieron sobrevivir. Ese es uno de los motivos por los que Rosalía cree que es tan importante compartir esto con otros. En 2008, Rosalía abrió las puertas de su cocina a chefs que visitaban Yucatán. Esto no es todo, tenemos más para seguir compartiendo una historia tan personal y tan comprometida con la historia rural a lo largo del tiempo. Pero vamos a hacer una pausa y después de este corte seguimos por México. Ya estamos de vuelta con las mismas ganas que empezamos de seguir viajando. Nos quedamos en México porque te prometí después de la pausa que por acá seguíamos. Y en torno a lo que es la producción agropecuaria maya, la posibilidad territorial que tiene hoy México, el maíz en el centro de esta historia de Rosalía, que nos cuenta mucho más sobre su práctica, no solo personal, rural, productiva, sino también social. El maíz es la base de la cocina maya. En Yucatán lo comen a diario de varias formas. Y es el único ingrediente en las tortillas de Rosalía. Utilizamos nuestra tortilla para muchas cosas. Puede funcionar como cuchara, cuchillo o tenedor, incluso hasta como servilleta. Remojar los granos de maíz en agua con cal toda la noche ayuda a ablandarlos. Después los lavan con agua fresca durante 20 minutos antes de llevarlos al molino para molerlos. Antiguamente esto se hacía todo a mano, pero con el molino puede hacerse 3 veces más rápido. Rosalía hace tortillas desde que tenía 8 años. Desde niña mi madre nos decía que debíamos aprender. En la actualidad, su nuera Ana la ayuda a hacerlas. Ella pone la masa en un comal y la voltea varias veces hasta que esté ligeramente tostada. Luego coloca las tortillas cerca del fuego para que se inflen y sean más moldeables. Me he quemado varias veces haciendo tortillas y duele mucho. Cuando la cochinita está lista, los hijos de Rosalía retiran las ollas del pip. Las ollas están muy calientes, así que hay que tener cuidado al sacarlas. La cochinita pibil está lista para servir. La carne de cerdo se sirve usualmente en tacos y se corona con cebolla morada encurtida. Este se ha vuelto el platillo más famoso de Yucatán, con una gran cantidad de restaurantes locales incluyéndolo en su menú. Pero el modo de cocinarlo de hoy en día dista mucho de las técnicas que utilizaban los antepasados de Rosalía. Ahora las tortillas se producen en masa. Y la pasta de achiote lista para usar está disponible en cualquier tienda mexicana. Yo creo que si mis abuelos estuviesen vivos, se sentirían extraños por cómo vivimos hoy.
Si conocieran las costumbres de la actualidad, se sentirían muy raros y no sabrían cómo actuar. Rosalía también disfruta cocinar otros platillos tradicionales. Por ejemplo, el relleno negro, que es un estofado de pavo que se suele hacer para celebrar el Día de los Muertos. El relleno negro tarda muchísimo más en cocinarse. Para hacer ese plato necesitas cocinar con antelación y quemar los chiles 3 días antes. Pero Rosalía dice que las tradiciones mayas se han dejado de lado con los años. La tradición en las familias era preparar carne de cerdo para celebrar el Día de los Muertos, tal como lo hacían nuestros abuelitos. Sin embargo, en la actualidad, hay muchas personas que optan por no celebrarlo debido a sus creencias religiosas. Incluso su idioma ha perdido popularidad. Actualmente, solo un cuarto de los mayas que viven en Yucatán habla su lengua natal. Ninguno de mis abuelos hablaba el idioma español para nada. Ellos eran mayas. A pesar de los esfuerzos de Rosalía por enseñarles sus tradiciones, sus hijos están muy ocupados con la escuela. Siempre le digo a mi hija que los sábados y domingos debe ayudarme. Solo así aprenderá. Al principio, solo unos cuantos chefs y algunos turistas interesados se aventuraban a visitar a Rosalía para probar su cocina. Pero todo cambió cuando en 2020 apareció en el programa de Netflix llamado Chef's Table, Barbacoa. Me preguntaron, ¿quieres estar en la tele? Nunca lo imaginé, para nada. Ni en mis sueños más locos imaginé estar en la televisión y mucho menos cocinando. En ese mismo año, Rosalía comenzó a organizar demostraciones culinarias en su hogar. Ahora, recibe hasta 60 personas cada semana. Debemos dejarlo arder allí por cerca de 1 hora y media o 2 horas, hasta que finalmente queden solo las brasas. Y ahora estamos recibiendo gente de todo el mundo. Aquí descubrí que la buena comida requiere tiempo. Y que si te dedicas a conseguir ingredientes de calidad y seguir los métodos tradicionales, los resultados son muy satisfactorios. Realmente te explota la cabeza vivir aquí todo el proceso de cómo se hace. Es muy significativo aprender cómo lo viven aquí. Es un verdadero orgullo conocer a una persona como la chef Rosalía, y también conocer la vivencia y el sentimiento de cómo lo logra. Para Rosalía, la preparación de estos platillos es una manifestación de la belleza de su herencia y una manera de compartirla con el resto del mundo. Ahora me siento feliz y contenta con todo lo que estoy haciendo. Me alegra mucho aportar desde mi cocina y poder enseñar algo. Su esperanza es que la próxima generación desarrolle un amor por la cocina tal como lo ha hecho ella. Pero por el momento, se siente orgullosa de cumplir su papel en la preservación de las tradiciones mayas. Próximo destino, Venezuela, pero una historia que nos trae de nuevo a la Argentina, nos trae a casa. Ella es Abelis Carrillo, es ingeniera agrónoma. Las condiciones coyunturales de Venezuela la invitó a venir a nuestra tierra. Hoy está en Córdoba, en la provincia, y lidera un proyecto muy relevante en torno a la agricultura urbana, que sin más tiene que ver con producir en ese espacio tan urbanizado que tenemos y en el que estamos, quienes vivimos por ejemplo acá en Buenos Aires, pero que aún encontramos la manera de producir alimentos, lo que consumimos, lo que podemos compartir. Abelis Carrillo, te damos la bienvenida y te vamos a conocer por supuesto a través de la pantalla. ¿Qué tal? Claro, tenemos mujeres más allá de nosotras que nos estás viendo y que estamos compartiendo con vos. Hoy agricultura, pero no la agricultura que estuvimos desarrollando hasta ahora, sino la agricultura urbana. Escucha bien este concepto porque se está exponiendo y está creciendo en todo el mundo. Ya estuvimos haciendo un rastreo por lo pronto latinoamericano de lo que viene ocurriendo y tiene que ver aún en lugares urbanizados, aún en lugares de vivienda y hábitat chiquitos con mucho cemento, aún en un balcón, como muchos vivimos en la ciudad de Buenos Aires, chiquititos lugares, allí se empieza a germinar la agricultura urbana. Pero más allá de lo domiciliario, más allá de lo doméstico,
Estuvimos ahí siguiendo los pasos de ella, exactamente de Abelis Carrillo. Es venezolana, vive en Argentina, es ingeniera agrónoma y eligió esta tierra, la tierra argentina, y se sorprendió por la agricultura urbana. En algún punto la vino a buscar esta propuesta laboral y hoy lidera un equipo en Córdoba capital exactamente y una gran producción desde la ciudad para el campo. Es mi primera vez, así que estoy un poco nerviosa, pero bueno, feliz de estar acá y bueno, contarles todo lo que pueda. Vamos a charlar y nos vas a contar un montón, primero por tu decisión profesional como ingeniera agrónoma. ¿Cuándo tomaste la decisión de estudiar esta carrera, Abelis? No fue algo que dije, bueno, siempre quise hacer esto, sino porque era lo que más se veía. O sea, soy de una parte agrícola de Venezuela, de una provincia muy agrícola, o sea, es un pueblo que le llama el primer granero de Venezuela se caracteriza por sus sembradíos, o sea, de maíz, girasol, entre otros, y como crecí rodeada de eso, entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería agrónomo, trabajo acá, o sea, me graduó y trabajo acá. Nunca pensé salir del país y bueno, trabajar sobre eso acá en otro lado. ¿Tu salida de Venezuela fue por la coyuntura política, Abelis? Sí, sí. ¿En qué año? Sí. Salí de Venezuela en el 2017. Igual no eran mis planes en sí, fue planes de mi pareja, que él salió un año antes y bueno, me convenció y me trajo. Y llegué el 21 de septiembre del 2017 a Córdoba, directamente a Córdoba llegué. Bueno, a la ciudad de Córdoba y a una región, fíjate, muy agropecuaria como es toda la provincia, muy agrícola. Sí. ¿Y cuál fue tu primera impresión, digamos, de la tierra cordobesa? ¿Sentiste que podías ser una ingeniera agrónoma allí? Al principio, o sea, no porque no era que conocían, o sea, no conocía nada acá, veía, o sea, me fijé que todo era diferente y sí estuve buscando algo parecido a mi carrera y fue difícil porque en los primeros 3 años no conseguí nada similar a eso, era, no sé, ayudante de cocina y cosas así, trabajando en bar, en tiendas de ropa. Dije, bueno, ya, o sea, creo que no voy a ejercer mi carrera ni nada hasta que se llegó esta oportunidad. Abelis, y en la búsqueda de un lugar en Argentina para desarrollar tu carrera, ACNUR cumple un lugar importante. ¿Qué nos puedes contar? Sí. ACNUR trabajó con mano con la incubadora de empresas FIDE y la municipalidad. Hacían esto de inserción laboral para migrantes profesionales y en eso me postulé en una ronda de talento que ellos hicieron y de esa ronda quedé seleccionada entre esos 20, o sea, eran 100 postulantes y quedé entre los 20, quedé seleccionada. Entonces quedé en esa empresa y fue obviamente gracias a ACNUR también. Bueno, ahí conocí a mi jefe, donde me mostró cómo era la agricultura urbana, cómo se podía hacer agricultura en la ciudad, porque en realidad no tenía mucha idea cómo se hacía esto. Fue algo nuevo para mí. Y bueno, poco a poco he estado aprendiendo más, o sea, ha sido un gran cambio, porque de verdad no conocía nada de esto. ¿Y eso nuevo para vos se fue convirtiendo en una pasión? Hablamos, por supuesto, de la agricultura urbana. Sí, ahora yo entré en el 2022 en la primera granja de Luke Farm, que queda en un complejo cerrado, se llama Ciudad Empresaria, donde recolectábamos los residuos orgánicos, lo llevábamos a la planta de biogás y hacíamos biofertilizante y nosotros
usábamos para el riego de unos microgreens, microverdes, que son microplantitas de verdura. Entonces yo hacía la producción de eso. Entonces, hace un año se abrió la segunda granja, y pasé a ser encargada de esa segunda granja que queda dentro de la ciudad de Córdoba. Queda dentro de un mercado de Las Rosas, es un polo gastronómico, donde también hay otra microplanta de biogás, donde le damos electricidad al mercado, y también se produce biofertilizante. Y bueno, le manejamos los residuos orgánicos, le damos biofertilizante a ellos, porque hay un vivero dentro de ese mercado. Y bueno, yo sigo produciendo las microplantas, hago la producción, que cosecha, ventas, y bueno, hago de todo un poco ahí en esa granja. Y un biofertilizante, ¿qué proceso tiene? ¿Qué proceso productivo tiene? ¿Empieza en el residuo orgánico, Abelis? Sí, es la descomposición de los residuos orgánicos. La microplanta hace todo un proceso, o sea, pasa por varios procesos de descomposición hasta obtener todos los nutrientes, o sea, se saca un líquido, un biofertilizante, todo es natural, y bueno, lo usamos para el riego de las plantas. Mira, nos llama muchísimo la atención porque por un lado hablar de biofertilizantes es tendencia mundial, hablar de agricultura urbana también, y por ejemplo, acá desde Buenos Aires, que muchos vivimos en un departamento temporal o como sea, tenemos apenas un balcón, pero más allá de esto que corresponde, ¿no?, al punto de partida del residuo orgánico. Somos muy inconscientes, Abelis, a la hora de la basura. Todo va a un mismo lugar, pero esa cáscara de banana, de naranja, tiene un propósito mucho más grande. Sí, obviamente sí. Digamos, yo vivo acá en la ciudad y bueno, tengo una terraza y bueno, tengo un tacho aparte para esos residuos, donde lo voy mezclando con tierra y voy haciendo mi compost para luego usarlo para mis macetas. O sea, entre pronto voy a tener mi huertos, o sea, tipos verticales, ya tengo pensado todo eso, para darle uso a esa terraza que está desocupada. Es decir, que y así tener el alimento en la casa también. Exacto, porque responde, y venimos analizando e investigando desde todo el equipo periodístico de Chacra Televisión, que la agricultura urbana surge también como una respuesta a la gran demanda de alimentos. Y esto en tu carrera, sí, imagino que se discute muchísimo, ¿no? Sí, pues sí, igual la agricultura urbana tiene un gran impacto positivo en el medio ambiente, demasiado. ¿Por qué? Porque bueno, se puede cambiar también, tiene un cambio tanto en el clima, o sea, usamos menos tierra, el agua es poca, le damos uso a esos residuos, entonces no se están yendo a botar, no sé cómo le llaman acá, donde van a tirar la basura y no va a haber tanta contaminación. Exacto, perdón, los hay basurales. muchas palabras que todavía las confundo y no sé si decirlas al estilo venezolano o bueno, perdón. No, está clarísimo, pero te entendemos perfectamente. El lenguaje es casi universal y te estamos entendiendo muy bien. Sí. ¿Crees que puede ser una tendencia en Argentina que tome mucha más dimensión la agricultura familiar, Abelis? Sí, claro que sí. Acá hay varias pequeñas empresas o he visto personas que tienen su tipo huertitas en casa y que claro que siento que poco a poco, o sea, no es algo que va a ser un cambio así radical, sino poco a poco las personas van tomando conciencia y van a empezar a hacer agricultura urbana. Abelis, ¿cuál es tu sueño como ingeniera agrónoma? Podemos situarlo en un lugar, acá en Argentina. No sé si estás pensando mudarte, moverte, ya con todo este bagaje como ingeniera.
Acá en Argentina, como ingeniera, no sé, no lo he pensado mucho. Bueno, sí me gustaría tener mi propio emprendimiento. Chile, próximo destino, queridísimo país vecino y una problemática en los puertos, exactamente, y enfoco a lo que ocurre con el narcotráfico marítimo. Bueno, desde el Pacífico todo lo que pasa, con un informe junto a la Televisión Nacional de Chile, nos permite entender la situación para también integrar varios escenarios alrededor del mundo que tienen semejanzas. Un país con 4.000 kilómetros de costa, con puertos que reciben en un año más de 3,5 millones de containers y más de 118 millones de toneladas de mercancía. Si ese es el lugar donde se mueve la mayor cantidad de carga, es el lugar donde se está moviendo la mayor cantidad de mercancía ilícita. El puerto de San Antonio es, una vez más, escenario elegido para intentar ingresar elementos prohibidos al país. Un elemento tan inusual como llamativo. 360 katanas provenientes de China fueron incautadas en el puerto de San Antonio por aduanas gracias a la revisión física del contenedor. Pero no todos pasan por este proceso. Dada la cantidad de escáner y los procedimientos que se utilizan, se revisa solo el 3% de la carga que ingresa a Chile. A nosotros nos parece que, dada la realidad del narcotráfico y crimen organizado, esto debería ser mucho mayor. El Servicio Nacional de Aduanas de Chile controla el 100% de la carga que ingresa y que sale del país. De ese universo se selecciona una parte para aforo documental, una parte para revisión mediante la tecnología no invasiva y una tercera parte para el aforo físico. Porque los contenedores que son revisados físicamente o escaneados son seleccionados de acuerdo a criterios de inteligencia y solo alcanzan al 3% de la carga que ingresa al país. No sabemos lo que está pasando. Para saber lo que está pasando se necesita escanear, no sé si el 100%, pero aleatoriamente una cifra muy significativa. Un debate que se da luego que en marzo de 2023 la ONU catalogara al puerto de San Antonio como uno de los puntos neurálgicos del tráfico de cocaína en el mundo. Según este informe, la droga saldría desde el puerto de San Antonio para cruzar por el Canal de Panamá hasta la costa este de Estados Unidos y Europa, y a través del Océano Pacífico al hemisferio norte, principalmente México y la costa oeste de Estados Unidos. Alto tráfico de drogas por puertos chilenos que en parte se ve reflejado en las importantes incautaciones que se han realizado los últimos 3 años. Se les puede adosar en sus cascos o en ciertos lugares, que son espacios que están bajo la línea de flotación en el agua, ciertos bultos, y esos bultos es droga. Droga oculta en los cascos de los barcos, donde muchas veces ni siquiera sus tripulantes saben que la llevan y que luego es recuperada por buzos. Esa es una técnica para el ingreso clandestino de sustancias ilícitas, pero no la única. Ellos se contactan con un agente encubierto de nosotros. Necesitaban que él les facilitara a través de un contenedor un pequeño espacio de carga dentro de esta carga contenerizada para poder introducir aproximadamente 100 kilos de cocaína. Los contenedores son adulterados, rompen su sello y ponen sellos falsos y introducen carga en estos contenedores que son el gancho ciego. En la operación Tantacuy de 2023 se detuvo integrantes de una organización albanesa y china que intentaban ocupar un contenedor del puerto de San Antonio para ocultar 100 kilos de cocaína. Mucha droga, pero que dentro de un contenedor de alta capacidad se convierte en un peso casi inexistente. Este buque aproximadamente embarca alrededor de 3.500, casi 4.000 contenedores. Pueden ver las capacidades de estos contenedores y en general
pueden llevar hasta 25.000 kilos. Por lo tanto, para una banda de narcotraficantes, una banda transnacional, a veces es simple esconder una cantidad de droga dentro de un contenedor. Pero mientras algunas bandas esconden drogas en el casco de los barcos, otras intervienen cargas legales y adulteran sus sellos, también hay quienes derechamente deciden ingresar contenedores repletos de droga. Y aquí nuevamente se ven los distintos tipos de colores en formato de pastillas, a simple vista se ve. La droga venía en formato pastillas y también venía en formato granulado. Eso nos hace pensar de que podría existir la forma de poder elaborar este tipo de pastillas también en nuestro país. Operación Europa, que el 2023 incautó el equivalente a 11 millones de dólares en droga, 520.000 dosis de éxtasis provenientes de Rotterdam, todo oculto en lavadoras y refrigeradores. Esta organización era sumamente estructurada. Tenemos a la mujer que era la encargada de comunicarse con la empresa que tenía que hacer el traslado, de montar el anillo de seguridad. Tenemos los otros sujetos que eran los encargados de ir a pagar, hacer los depósitos de estos medios logísticos. Los puertos en general es donde se está realizando el tráfico de drogas. Y me refiero a grandes cantidades de tráfico, no al minorista. Solo en 2023 en San Antonio se incautaron más de 2 millones de productos falsos, 23.000 piezas de armas, 520.000 cajetillas de cigarros, 160.000 medicamentos y casi 270.000 pastillas de éxtasis. Sí es cierto que se han incautado droga a partir de datos del sistema de inteligencia o por información de la PDI o de la propia Fiscalía. Eso es así. Pero no sabemos cuánto está pasando. Sabemos lo que hemos logrado decomisar. La aduana chilena tiene más de un 30% de efectividad en lo que efectivamente revisa, y eso nos tiene bastante orgullosos como Servicio Nacional de Aduana. Desde la Cámara Marítima y Portuaria alertan sobre los riesgos que conlleva este alto flujo de narcotráfico en los puertos chilenos y apuntan a que la selección de solo un 3% de contenedores para ser escaneados es insuficiente. Está dentro de los estándares que organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Aduana recomiendan para no entorpecer ni hacer más caro el comercio exterior. En Estados Unidos se escanea el 3,7% de la carga, mientras que en Europa el promedio bordea el 1,5%. Sin embargo, nuevas tecnologías podrían ampliar estos porcentajes. Los países que han ido de alguna manera siendo víctimas, ¿no es cierto?, del corredor de narcotráfico han aumentado las revisiones, lo cual es bastante evidente, ¿no es cierto? Y Ecuador, por ejemplo, tiene un 100% de revisión de los contenedores que ingresan. En esta entrevista, el director de la aduana ecuatoriana señala: se va a escanear el 100% de la carga de exportación y el 10% de la importación. La autoridad aduanera también indica la importancia de la selección de ese 10% que Ecuador busca escanear en sus puertos. Tenemos un término muy presente que es la facilitación del comercio, y eso no es otra cosa que controlar con inteligencia, porque comprenderá, es humanamente imposible revisar el 100%. En tanto, en Chile, la aduana cuenta con 8 camiones escáner y 2 portales para revisar la carga seleccionada y se encuentra en proceso de adquirir 11 nuevos equipos con inteligencia artificial, pero en los últimos operativos, la colaboración internacional para detectar estos envíos ha sido clave. Llegamos al final de otro gran viaje porque son muchos destinos en una hora de noticias y yo me preparo todas las semanas. Voy y vengo desde la tecnología, por supuesto, recorriendo el planeta. ¡Qué placer! Me encanta. Nos encontramos la próxima semana porque con las mismas ganas que empezamos son con las que terminamos. Así que vamos por muchísimo más. Chau, chau y hasta la próxima.